se pierde. Perfecto. Bueno, profe, ¿cómo es su nombre? Raúl Puello Arrieta. ¿Y se dedica? Soy profesor de filosofía, actualmente director del programa de filosofía en la Universidad de Cartagena. Ok, profe, entonces, de acuerdo a las últimas noticias que supimos, el señor Brad Pitt va a retratar a Platón. La pregunta sería, ¿cómo el cine puede retratar o desretratar la historia de la filosofía? Bueno, inicialmente vale la pena decir que uno podría tener cierta prevención ante el hecho de que un personaje como Brad Pitt es un actor de Hollywood, y Hollywood es un espacio que, por ser parte de una industria cultural y una industria de masas, podría tender a trivializar la representación de la historia de la filosofía mediante el cine. Sin embargo, considero que se convierte en una oportunidad de difundir, ¿sí?, a un público más amplio un momento de la filosofía pues fundamental a nivel histórico, y que podría servir como un elemento de ilustración en tanto el guión y la producción traten de captar en realidad el mensaje que presentó Platón de manera teatral en sus diálogos. ¿Por qué es tan importante esta época? Porque sentó las bases de la filosofía en Occidente. Uno no puede comprender la filosofía occidental sin remitirse a Platón. Uno vuelve a Platón, y muchos autores tomaron a Platón a favor o en contra, ¿sí?, pero no pudieron ignorarlo. Y sobre todo la representación que hace Platón de sus personajes permite ubicar a la filosofía con la literatura, y también se presta en términos de la representación dramática de los diálogos para el cine. Algo que resulta bastante interesante es que quien se va a encargar de hacer la adaptación es un filósofo de talla internacional, Alain Badiou. Eso promete, en el sentido en que, bueno, un guión simplifica una serie de elementos altamente complejos, pero una persona versada en filosofía y que ha tenido experiencia en adaptaciones teatrales podría hacer un buen trabajo. El asunto es no cometer los errores que se cometieron en otras obras, como la adaptación de una parte de la Ilíada como Troya, en la cual también actuó Brad Pitt, y que en realidad fue bastante trivial y iba en contravía en realidad del sentido histórico de la misma. Si usted tuviera ese trabajo como Alain Badiou dirigiera a Brad Pitt, ¿qué una de las cosas más representativas de Grecia o de esa época le gustaría que en la película estuviera inserta? El papel del diálogo, que es un elemento fundamental en la obra platónica, y considero que es algo que ha tenido eco a través de la historia y que permite vincular a la filosofía en el intersticio entre lo teórico y lo práctico. Es el diálogo como una forma de acercarse al otro, y el diálogo como una forma de construir comunidad, ya que muchas de las representaciones platónicas en sus diálogos y en su obra trataba de ubicar a Sócrates en el marco de la política y en el marco de problemas ciudadanos, de problemas de orden práctico que tenían que ver con la democracia participativa, tal como fue acuñada en la Atenas de la época. Profe, una lectura que recomiende y una película filosófica que recomiende. Yo recomiendo, en términos de lectura filosófica, la Apología de Sócrates, si nos vamos a referir a Platón, es decir, un ciudadano que se enfrenta a la ciudad, a los prejuicios, y muestra un poco el intento de ser coherente y el precio que se paga por ser coherente. Y en términos de película, yo recomiendo la segunda parte de Matrix, ¿sí?, que es la parte que para algunos críticos ha sido la más aburrida, pero es la que contiene el núcleo de una reflexión entre apariencia y realidad, y sobre el trasfondo tecnológico, como una metáfora de la manera como el desarrollo de la ciencia aplicado en términos tecnológicos se puede tornar en una forma de esclavitud para el ser humano. Profe, muchas gracias.